Es Isaura Luján, yo soy historiadora y llevo varios años, llevo 5 años siendo parte del seminario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Ruiz Caballero, soy profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y bueno, me dedico como línea principal de investigación justamente a la historia de la música. Muchas gracias. Pues bien, esta es la segunda de una serie de charlas relacionadas con el trabajo del seminario en las que se busca compartir las temáticas, los avances y los descubrimientos más significativos sobre la música que antiguamente se tocaba y se cantaba en las catedrales de México, en especial en Ciudad de México y Durango. Hoy vamos a reflexionar sobre algunos tópicos que tienden a relacionarse poco, pero que de alguna manera van a ser los ejes que nos van a servir para ligar todo lo que está por venir a continuación. Vamos a hablar de música catedralicia, vamos a hablar de humanidades digitales, vamos a hablar de creatividad y también vamos a hablar de divulgación. Pero antes de seguir adelante con la conversación, quisiera aclarar la dinámica de este conversatorio. A nosotros nos gustaría mucho que ustedes interactúen en tiempo real con nosotros aquí, por lo cual les pido que en la medida de la posible tengan a la mano sus dispositivos electrónicos, especialmente sus teléfonos, para que nos ayuden respondiendo a algunas encuestas rápidas que vamos a lanzar a lo largo de la charla y también para que puedan escanear algunos códigos QR que podrían ser de su interés. Además, les recuerdo que tienen a su disposición en todo momento el chat para cualquier pregunta o comentario que ustedes quieran compartirnos. Pues bien, dicho esto, entonces sí creo que es el momento de empezar. Bueno, nosotros cuando hablamos de música a veces asumimos que la música, sobre todo cuando se trata de música que es tan antigua como la música que se tocó y que se cantó en las catedrales durante el periodo virreinal o durante el siglo XIX incluso, está lejos de la tecnología. Pensamos que la tecnología sirve solo para escuchar o incluso para ver grabaciones de esas obras que han salido de los archivos en nuestros teléfonos o en nuestras tablets o en nuestras computadoras, pero no es así. La música y la tecnología van de la mano mucho más lejos. La música es una disciplina que, al igual que la historia, como ya vamos a estar hablando, está contemplada dentro de algo que se llama humanidades digitales. Y aquí quisiera hacer la primera parada para hacer una pregunta a todos y cada uno de ustedes. Entonces me gustaría, por favor, que me ayuden contestando esta encuesta. ¿Sabes qué son las humanidades digitales? Los invito, por favor, a que participen. La participación es muy sencilla, solamente tienen ustedes que ir a esa dirección que está allá arriba, que es www.menti.com, y introducir el código que aparece allí en sus pantallas. Ese código les va a permitir participar, es 68333119. Estas encuestas son anónimas, así que esperamos rápidamente sus respuestas. Bueno, aquí empiezan a aparecer algunas. ¿Sabes qué son las humanidades digitales? No. 2 que contestan que no. Vamos a ver si tenemos un poco más de participación. 1 que conteste que sí. Voy a dar un poquito más de tiempo por si alguien quiere unirse todavía. Ok, bueno, parece que no, entonces voy a dejar de compartir esta encuesta para seguir adelante con nuestra conversación. Específicamente para los que no saben qué son las humanidades digitales, bueno, voy a hacer algunas precisiones que nos van a ayudar a todos a estar un poco más en contexto. Cuando vamos a hablar de humanidades digitales, tenemos que empezar aceptando que la tecnología ha modificado sustancialmente los entornos en los que los humanos nos expresamos e interactuamos unos con otros. También hemos visto que la tecnología ha modificado mucho nuestra manera de comunicar, de recibir e incluso de vivir el arte y la cultura hoy en día. Bueno, las humanidades digitales son algo que responde a este nuevo paradigma. Son un área transdisciplinar en la que convergen las disciplinas humanísticas como la historia, como la filosofía, como la literatura, con las tecnologías de la información. Nosotros vamos a ver que en esta área es algo que nosotros llamamos transdisciplina, porque esa transdisciplina no es un espacio en este nuevo paradigma en el que las tecnologías de la información y las humanidades digitales simplemente interactúen, sino que nos permiten hacer una especie de sinergia que lo que busca es
potenciar la personalidad distintiva de las humanidades digitales y transmitir sus fuentes, pero a través de recursos tecnológicos. Perdón, aquí estoy teniendo algunos problemas justamente con la tecnología, discúlpenme. Bueno, ahora, un poco retomando esto que acabo de decir, dentro de este nuevo paradigma de las humanidades digitales, la música, como cualquier otra disciplina que entra dentro de este campo, se alinea con los intereses de esta transmisión a través de los medios. Por un lado, vamos a ver que participa del desarrollo de infraestructuras, de métodos, de herramientas orientadas a la diseminación de la música en cualquiera de sus géneros, como un producto que puede ser escuchado, que puede ser apreciado por cualquier tipo de público. Y aquí me refiero, por ejemplo, a las plataformas en las que escuchamos o vemos los conciertos o la música que a nosotros nos gusta, y aquí pueden pensar ustedes en cualquiera que sea de su interés. Y por otro lado, vamos a ver que la música también se enfoca en la producción de recursos tecnológicos que son útiles tanto para la creación musical, es decir, para la composición, como para la investigación. En este último caso, mediante el diseño de repositorios digitales, de partituras y de manuscritos, o bien a través del desarrollo de bases de datos que contienen también información relacionada con la música. Un poco hablando en estos términos, es importante que señalemos que las humanidades digitales son fundamentalmente un producto académico, en tanto que van a estarse desarrollando principalmente al amparo de las instituciones universitarias, porque son estas las que en general están más interesadas en promover nuevas formas de investigar, de enseñar y también de aprender. Ahora bien, Musicar, que es el proyecto implementado por nuestro seminario, nació hace alrededor de 20 años como un proyecto de humanidades digitales y lo sigue siendo todavía hasta hoy. Los principales productos del proyecto son 3 bases de datos electrónicas, de las que nosotros vamos a hablar brevemente más adelante. La primera de estas bases son las actas de cabildo, la segunda son los papeles de música y la tercera son los libros de foro. Estas bases son el resultado de un largo ejercicio de transdisciplina entre musicólogos, historiadores, bibliotecólogos, ingenieros en sistemas, entre otros especialistas, con los cuales se ha buscado responder a las necesidades de estudiosos que están de uno u otro modo embebidos en algo que nosotros llamamos cultura digital. Es decir, esa cultura global que surge a raíz de la penetración imparable de las tecnologías, de la información y de la comunicación en la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. Algo que hemos buscado con el proyecto es sacar la música y la información relacionada con ella de los archivos, justamente para ponerla a disposición de investigadores alrededor del mundo a través de herramientas tecnológicas que por su naturaleza son herramientas de largo alcance. Nosotros creemos que estas nuevas herramientas, desde luego, no sustituyen los métodos tradicionales de investigación, pero sí nos ayudan a cambiar la manera de estudiar, de investigar y de comprender tanto la música como su historia. Y también, gracias a estos nuevos enfoques, podemos también proporcionar nuevas lecturas e interpretaciones. Relacionado con esto que acabo de decir, me gustaría hacerles algunas preguntas a Isaura y Antonio, que están también, desde luego, abiertas para nuestro público. Y serían fundamentalmente 2 preguntas. La primera es, ¿cómo piensan ustedes que lo digital desafía las formas tradicionales de trabajar que tiene un historiador que está interesado en la música? Y la segunda sería, si ustedes consideran que lo digital nos permite potenciar nuestro trabajo como historiadores. Muy bien, pues yo quisiera comenzar. Cuando hablamos de una manera tradicional de ejercer el oficio, finalmente tiene que ver con nuestra formación, ¿no? Quizá las nuevas generaciones estén formándose de otra manera, pero al menos cuando yo me formé como historiador, pues era esta visión tradicional. Y tiene que ver también con el asunto de cómo nos ve la sociedad, ¿no? Y creo que eso no solamente aplica para el historiador, sino para otros profesionales de las disciplinas humanísticas, de las ciencias sociales, los musicólogos propios, deben de sufrir de lo mismo, ¿no? ¿Cómo nos ve la sociedad? Yo creo que nos ve en 3 visiones, ¿no? Una de ellas es el profesor de la materia aburrida, ¿no? ¿Cuántos no nos han dicho que era su materia más aburrida en la vida, ¿no? Otra de las visiones que creo que hay acerca del historiador, pues es la del ratón de biblioteca, ¿verdad? Porque nos la pasamos en las bibliotecas, preferentemente en los fondos antiguos y en los archivos.
Y la tercera quizá tiene que ver con el sabio erudito que tiene en la memoria todos los nombres y todas las fechas. Esas creo que son las tres visiones que podría tener la sociedad acerca de nuestra manera tradicional de ejercer el oficio, ¿no? Y tiene sentido porque finalmente, tradicionalmente hemos trabajado con papeles, ahora el historiador está diversificando el tipo de documentos que analiza, ahora le entramos a las imágenes, a las canciones, etcétera, pero en el pasado pues eran sobre todo documentos en los archivos, ¿no? Que para el caso de las catedrales pues son muy ricos, están estas actas de cabildo que son justamente las minutas de las reuniones de ese cuerpo que se llamaba el cabildo y se reunían para tomar decisiones. Entonces encontramos ahí muchísima información que tiene que ver con contratación, pagos a músicos, despidos, escándalos a veces en los que están envueltos los músicos. Decimos nosotros coloquialmente que ahí está el chisme sabroso de los músicos, ¿no? Y no tiene sentido hablar solamente de la música si no consideramos su contexto. De ahí que sea importante la labor del historiador, ¿no? Esta visión como el profesor de la materia aburrida, creo que también tiene que ver con que los historiadores hemos sido lentos para entrarle a las nuevas tecnologías. La pandemia actual quizá nos está haciendo voltear hacia eso porque no tenemos de otra. Estamos tratando de hacernos de las herramientas necesarias justamente para poder tener un proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, ¿no? Y creo que nos está haciendo aprender bastantes cosas. Sin embargo, no basta solamente tener los recursos tecnológicos, sino aprender a usarlos y sobre todo adaptar los mensajes para la docencia, ¿no? Y creo que en la tercera visión, que es la del sabio que todo lo sabe aparentemente, lo que pasa es que me parece que es una actitud un poco intelectualista que muchas veces hemos tenido los historiadores y los científicos sociales en general, ¿no? Como que no queremos realmente dirigirnos al público y como que ha habido siempre una barrera, ¿no? Lo que nosotros producimos como investigación generalmente se queda en bonitas tesis, en bonitos libros, en artículos académicos, pero que están dirigidas a nuestros pares, ¿no? A otros profesionales, preferentemente aquellos que están estudiando o que les interesan las mismas áreas que a nosotros, ¿no? Entonces me parece que los retos son muy grandes. Necesitamos realmente conocer estos nuevos recursos y adaptar los mensajes. Y sobre todo, preocuparnos por que nuestro trabajo llegue a un público bastante más amplio, creo yo. Creo que, bueno, dentro de mi formación como historiadora ya ha sido dentro de las plataformas digitales o de los recursos digitales. Poder acceder a una base de datos, creo que no era tan raro cuando cursé la carrera. Sin embargo, ya en el trabajo actual que ejerzo como historiadora, noto esta necesidad de entender lo digital, pero sobre todo también, un poco lo que dice Antonio, transformar los contenidos que nosotros vamos generando y que no se queden en esta forma tradicional y que solamente se pase a lo digital, ¿no? Tiene que ser ya otra forma de entenderlo porque vamos cambiando, ¿no? Esto ya, el hecho de que ya sea digital y que dé la posibilidad de que sea a un público mucho más abierto, no solo es el especializado, creo que justo un poco de lo que dice Antonio, nos hemos quedado muy atrás porque solamente tal pareciera que estos contenidos que a veces suelen ser un poco cuadrados, un poco inflexibles, solamente se traspasaron a un soporte digital. Creo que todavía hace falta bastante trabajo para que estos recursos sean mucho más accesibles y bueno, contribuya de una manera mucho más favorable, mucho más enriquecedora, más flexible en las interpretaciones, en las temáticas que nosotros como historiadores estamos abordando y que los recursos digitales creo que lo pueden proporcionar. Muchas gracias. Yo aquí lo que escucho es que ustedes me están hablando de una realidad nueva a la que todos los que nos dedicamos de una u otra manera a la historia tenemos que adaptarnos. Sabemos que la tecnología está ahí, pero no es solamente acercarnos a ella, sino también hacerla nuestra. Creo que aquí hay varios temas que vamos a ir tratando a lo largo de la sesión, pero pensando un poco en estos, digamos que son un poco unos estereotipos de los que tú hablabas, Antonio, que eran más o menos la manera tradicional, digamos, en la que el público en general o la sociedad en general lo llega a ver a los historiadores, había una figura que me llamaba mucho la atención, que era esta del historiador como un personaje que es muy erudito, pero que también trabaja mucho en solitario. Y me llama la atención que tú hagas referencia a esta figura,
porque justamente uno de los signos de la llamada revolución de las humanidades digitales es la desaparición de esta figura. O sea, este historiador, que puede ser también un psicólogo, pensándolo un poco en términos de lo que estamos hablando ahora, este personaje que trabaja solo y que lo sabe todo, tiende a desaparecer, porque dentro de este nuevo paradigma va a emerger un nuevo tipo de profesional en humanidades que está altamente capacitado también, pero que está abierto a trabajar con expertos en diversas áreas para generar conocimientos nuevos e incluso está dispuesto a desarrollar habilidades que son propias de otras disciplinas distintas de la suya. Yo creo que esta ha sido una experiencia que hemos vivido todos como miembros del seminario. Y aquí me gustaría que abriéramos rápidamente un espacio para recuperar estas experiencias y contarlas un poco. Entonces, la pregunta sería, ¿qué ha significado para ustedes, Isaura y Antonio, como historiadores, trabajar en equipos interdisciplinarios? Bueno, igual, lo mismo, dentro de la formación que he tenido ha sido solamente trabajar con historiadores desde la mirada de la historia. Sí, con algunos recursos digitales, pero definitivamente el estar dentro de una experiencia de seminario de investigación con la rigurosidad que debe de tener y a la vez también escuchando otras miradas de otras posturas, ha sido para mí dentro de mi formación, ha sido muy enriquecedor y creo que me ha dado la posibilidad y sobre todo me ha dado la curiosidad de andar chismeando en otras áreas, de andar picando, de conocer otras metodologías, otros enfoques y que al final los temas que a mí me apasionan, que en este caso es la música, lo vuelven distinto, lo vuelven diferente y a mí me da como más ganas de seguir curioseando y ya dentro del seminario pues me lo han proporcionado de muchísimas formas, ¿no? Desde tener que aprender a redactar hasta tener que estar creando material para la divulgación, que esto ha sido totalmente nuevo, pero que al final sí me ha marcado para lo que yo quiero hacer, ¿no? Después sobre mis investigaciones. Y bueno, yo veo reflejado en mi propia experiencia de vida esa transformación de la que ahorita acaba de hablar Carolina, ¿no? En el sentido de, finalmente te forman como historiador, haces investigación en solitario. Yo en este sentido, pues estaba haciendo investigación sobre la música de la Catedral de Valladolid de Michoacán, hoy Morelia. Y cuando descubrí que existía este seminario, pues yo hice todo lo posible por irme a la Ciudad de México para entrar en contacto y creo que fue pues la mejor decisión que pude tomar porque justamente me parece que es la primera vez que yo conviví con un equipo verdaderamente interdisciplinario, ¿no? Que me marcó profundamente. Por un lado, tenía que ver con justamente toda esta riqueza de disciplinas que están presentes en este seminario y yo tengo la firme convicción de que el conocimiento nuevo se produce ahora cada vez más en las fronteras entre disciplinas. Cuando uno se queda encerrado en su propia disciplina, realmente no hay muchas posibilidades ya de producir conocimiento, ¿no? Entonces, esto es como una de las cosas que me marcó. Me parece que ahora todas las investigaciones que yo hago de alguna manera están contaminadas por cuánta disciplina, cuántos métodos, enfoques son necesarios en función del objeto de estudio, ¿no? Y por otro lado, algo que es muy importante y que tiene todo que ver con las humanidades digitales es justamente eso, que era un proyecto de humanidades digitales, un proyecto que ya usaba la tecnología y que me parece que en gran medida fue pionero dentro del panorama mexicano del estudio de la música, ¿no? Para empezar, el asunto de las bases de datos, ¿no? A nosotros nos enseñaron todavía a trabajar en fichas, en papel, ¿no? Y entonces ahora el reto de hacer obviamente partes de los documentos, pero después de todo un proceso, pues vas alimentando esa información en bases de datos relacionales que pueden subirse además en línea y que están disponibles para otros investigadores al otro lado del mundo, ¿no? Esto ya es una maravilla que también te cambia porque también es la convivencia, no solamente con la tecnología, sino con la persona que usa o que más bien que diseña esa tecnología, ¿no? El hecho de convivir con ingenieros en sistemas y esto, ya no es solamente que estemos conviviendo con colegas de las humanidades y las ciencias sociales, sino de una disciplina que aparentemente no tiene nada que ver con lo que hacemos y que en realidad en la práctica tiene todo que ver, ¿no? Entonces me parece que esto es lo que yo rescato de esa experiencia que me ha marcado profundamente y que bueno, creo que de aquí para el Real, pues esa marca me queda, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, yo también querría compartirles un poco mi experiencia, que en realidad va de la mano con lo que ustedes nos están compartiendo ahora. Yo me incorporé a Musicat hace muchísimos años ya. Yo me formé como músico y entonces cuando yo llegué al proyecto, de manera casi natural y automática, quedé adscrita al proyecto de catalogación de papeles de música, que son los manuscritos o las partituras con las que se tocó toda la música que alguna vez se utilizó en la catedral para los oficios religiosos. Cuando yo llegué, bueno, yo venía de una formación como músico que implicaba tocar, pero desde luego que no sabía cómo se manejaban los documentos históricos. Entonces, en un primer momento, lo que empecé a hacer fue aprender a entrar en contacto con esos documentos, cómo se manejan, cómo se entienden, cómo se tienen que ver esas partes que son tan desconocidas para alguien que no las ha visto nunca antes. Un poco como estaba contando Antonio, yo también recuerdo que en ese primer momento en el que yo entré a Musicat, bueno, tampoco teníamos realmente, al menos no, los estudiantes, una relación directa con la tecnología. Muchos de los registros que levantábamos de esos documentos que salían de unos grandes legajos que estaban guardados en unos armarios en el fondo del archivo de la catedral, lo íbamos haciendo en hojas de papel con un lápiz. Poco a poco, o sea, conforme el proyecto se fue transformando, empecé a tener contacto con lo que es la base de datos electrónica. Esta base de datos electrónica, bueno, representó un reto para mí porque primero era aprender el funcionamiento de algo con lo que yo no estaba para nada familiarizada. Era una base que ya estaba diseñada en algunos de sus campos y que funcionaba, pero conforme iba pasando el tiempo y iban saliendo otros documentos y todos íbamos teniendo otro tipo de comprensión mucho más profunda de esos documentos que aparecían ante nosotros, nos fuimos dando cuenta de que esta base de datos no podía ser un objeto muerto, o sea, no podía ser un objeto que se mantuviera fijo, sino que tenía que ser, igual que todos los que estábamos en ese seminario, algo que se mantuviera en cambio constante. Y que ese cambio que necesitaba la base de datos teníamos que dárselo nosotros que estábamos trabajando constantemente con los papeles de música, pero teníamos que dárselo a través de quienes entienden el lenguaje de las bases de datos, que son los especialistas en sistemas y en informática. Bueno, especialmente mientras fui corresponsable del catálogo electrónico, esta comunicación entre nosotros que estábamos haciendo el trabajo en archivo directo con los documentos y el equipo de informática, bueno, fue como el pan nuestro de cada día. Y fue un desafío de verdad, porque entonces de lo que se trataba era de empezar a buscar maneras de comunicar nuestras necesidades como catalogadores a esos especialistas que eran los que tenían las habilidades para transformar esa base como nosotros las necesitáramos. Pero esto que se dice tan sencillo en realidad es una cosa muy complicada, porque es hacerle a ver a otro que tiene una especialidad completamente distinta de la de uno lo que uno quiere. Es decir, que teníamos que buscar una manera de comunicarnos de forma que la tecnología pudiera llegar a reflejar de la manera más clara posible, y ya no para nosotros, sino para un usuario que estaba fuera del archivo de la catedral, esa gran complejidad de información que aportan las partituras antiguas. Entonces, bueno, este fue, siendo yo, uno de los más grandes retos. Esto ha implicado muchísimos cambios en la base de datos. Creo que lo que yo aprendí a lo largo de todos estos años es que incluso cuando hablamos de tecnología, la tecnología no es algo frío, es algo que tiene gente detrás, y eso hace que también sea algo muy cambiante. Bueno, yo creo que aquí hemos estado hablando de algo, de una especie de binomio que quisiera traer a colación para seguir adelante, y son estas negociaciones que se establecen entre lo antiguo y lo nuevo. Y justo pensando en estas negociaciones entre lo antiguo y lo nuevo, quisiera volver brevemente sobre el tema de la historia y recuperar algo que se considera que son los quehaceres o las tareas tradicionales del investigador, sobre todo del historiador. Creo que también del musicólogo, pero vamos a empezar hablando un poco del historiador. Tal vez ustedes concordarán conmigo, Antonio y Saura, que estas tareas tradicionales serían fundamentalmente recuperar y conservar las fuentes históricas musicales también en este caso. Otra tarea sería analizar estas fuentes y enseñar a pensar sobre ellas de manera crítica. Y una tercera tarea fundamentalísima también sería comunicar a otros los conocimientos que se obtienen a partir de estas fuentes. A mí me llama la atención especialmente este último punto, y aquí quiero citar a Peppino Ortoleva, quien es un historiador italiano que se ha dedicado mucho a estudiar
el uso de los medios digitales para la investigación y la transmisión del conocimiento histórico. Pepín Ortoleva dice que el historiador, pero creo yo también que el musicólogo tiene que ser ante todo un comunicador. Y aquí querría preguntarles a ustedes, Antonio y Isaura, ¿qué piensan sobre esta frase? ¿Debe el historiador ser ante todo un comunicador? Bueno, voy a tomar la palabra. Sí, yo también creo profundamente en esto. Me parece que es necesario un trabajo de autorreflexión, ¿no? Yo les hablaba hace rato justamente de este investigador que está en la Torre de Marfil y que poco le importa realmente si lo que escribe, lo que investiga, llega a un público más amplio. Entonces yo pensaría que tenemos que hacer una autorreflexión para pensar realmente si queremos que lo que hacemos sea relevante socialmente, ¿no? Si es eso que se nos paga en las universidades hay que desquitarlo, ¿no? Y si realmente queremos que nuestro trabajo trascienda, ¿no? Que no solamente se quede entre los colegas que ya están interesados en lo mismo, entonces, pues con ellos no hay que hacer mucha labor, ¿no? Pero el gran público está allá afuera, ¿no? Y me parece que es una obligación, incluso, el asunto de comunicar lo que nosotros pues obtenemos, ¿no? Finalmente nosotros estamos en la labor que yo le llamo resucitar a los muertos, ¿no? Traer del pasado, hacer vivir justamente pues todo lo que encontramos, ¿no? La historia y en el caso de la música pues también la propia música, ¿no? Que a lo mejor el historiador no llega ahí, pero justamente es el aliarse con las personas que lo pueden hacer en el sentido de transcribir y de después de ejecutar y después grabar la música, ¿no? Pero me parece que pues hay una obligación de comunicar los resultados de nuestras investigaciones, ¿no? Y ahí es en donde yo creo, otra vez, que hay que allegarnos los medios para poder hacerlo, sería como el amplificador, digamos, de lo que hacemos, y por otro lado, el pensar a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Y no podemos hablarle a ese gran público como les hablamos a nuestros pares en un coloquio, etcétera, ¿no? En una conferencia. Tenemos realmente que comunicarnos en un lenguaje mucho más universal, ¿no? Y eso también requiere de metodologías, ¿no? Una de las cuestiones que el Seminario de Música en la Nueva España ha asumido en el último proyecto es justamente el allegarse a esa metodología que nos enseñaron unos colegas maravillosos, que es la divulgación significativa o interpretación del patrimonio, ¿no? Que tiene que ver justamente con traducir esos resultados de la investigación de un lenguaje técnico a un lenguaje mucho más accesible, mucho más universal y mucho más disfrutable, una cosa que también es muy importante, ¿no? Así podríamos quitarnos justamente el estigma del profesor de la clase aburrida, ¿no? Y la idea de que la historia es aburrida, la historia es maravillosa, es disfrutable completamente, pero depende en gran medida de nosotros que aprendamos a comunicarla, ¿no? Sí, creo que también concuerdo con lo que dice Antonio y definitivamente creo que yo lo asumiría hasta como una responsabilidad social, como científico social, el tener que estar eh, compartiendo con todo el conocimiento que nosotros hemos adquirido gracias a muchas cosas, a la escuela, a compartir, a conocer, a leer, pero creo que si no lo hacemos se vuelve inútil lo que nosotros estamos generando. Toda esta información, todo este gran conocimiento, esta emoción que nos genera la investigación, si no se socializa, si no pasa al gran público, se queda en lo obsoleto y creo que allí, a mi forma, como lo veo, estaremos fallando como científicos sociales. Hay una responsabilidad muy fuerte la que nosotros estamos teniendo y creo que el hacer visible el que tenemos historia, que la historia está viva, que la podemos palpar todos los días, nos permite también ver qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, qué merece ser defendido, qué merece ser preservado, qué merece ser conservado. Entonces, sí, yo también concuerdo y que es incluso la obligación del científico social comunicar lo que uno está haciendo, lo que uno está creando. Me parece súper interesante esta idea de que comunicar por parte del historiador sea una responsabilidad social. O sea, no basta con generar conocimiento y quedárselo uno, sino que además ustedes ven una importancia con la que yo concuerdo en esta tarea de llevar la historia a todo el público, a un público que además es cada vez más amplio, como nos decía Antonio, y cada vez más cambiante. Digo más amplio porque abarca a todas las edades, a todas las personalidades, a todos los gustos, a todas las formaciones.
Creo que lograr este proceso de comunicación, lo que tiene detrás de sí es una gran dosis de creatividad. Y aquí quisiera hablar un poco de la creatividad como una habilidad o una competencia que tiene que sumarse también a todas esas habilidades que forman parte del oficio del historiador, pero también del musicólogo actual. Ahora que pasamos al tema de la creatividad, quisiera aprovechar para hacerle algunas preguntas otra vez a nuestro público. Entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla. Vamos a hacer otra encuesta como la que acabamos de hacer hace un momento. Por favor, anímense a participar. Vi que en la otra encuesta hubo muy pocas respuestas, pero había bastante gente conectada. Entonces, por favor, anímense. Las encuestas son anónimas, son muy sencillas. Esto funciona de la misma manera que la anterior. Ustedes tienen que ir a www.menti.com y usar el código que aparece ahí, 39550725. Lo voy a repetir, 39550725. Y cuéntenos, ¿te consideras una persona creativa? Aquí tenemos la primera respuesta que dice que sí. Una segunda respuesta que dice que más o menos. Vamos a ver si de casualidad tenemos alguna respuesta más. Bueno, 3 que dice que sí, aquí va subiendo un poco, más o menos. Nadie ha dicho que no por el momento. 4 que dicen que sí, 5 que nos dicen que sí. O sea, es muy importante hablar de creatividad. Ahora les voy a hacer otra pregunta que está relacionada también con la cuestión de la creatividad. A nosotros nos gustaría saber en qué áreas se consideran ustedes más creativos. Aquí es posible escoger más de una respuesta. Nosotros les damos aquí algunas opciones como música, escritura, dibujo, cocina, otro había también jardinería. Entonces siéntense libres de escoger, pueden escoger todas las opciones que a ustedes les parezcan bien. Entonces, bueno, aquí estamos más o menos nivelados. Creo que, bueno, aquí ya la música toma la delantera, qué casualidad. Alguien más en la cocina, en el dibujo, en el deporte, en las matemáticas, finalmente, que esta es otra cuestión importante. Vamos a ver, esto se sigue moviendo, matemáticas, deporte, cocina, dibujo, escritura. Bueno, yo creo que lo importante de este Menti es algo que después vamos a discutir, pero esto nos abre la posibilidad de hablar de la creatividad como algo que va mucho más allá del arte, como normalmente creemos. Entonces, voy a dejar de compartir esta encuesta para que podamos seguir adelante con nuestra conversación. Nosotros hemos querido retomar hoy el tema de la creatividad porque creo que la creatividad es una de esas elefantes que están en la sala de la investigación. Es decir, que todos sabemos que se requiere creatividad para hacer historia, pero no siempre nos atrevemos a hablar de eso. Creo que cuando hablamos de creatividad siempre vale la pena un poco explicar qué entendemos por creatividad. Bueno, la creatividad es el proceso de traer algo nuevo a la existencia. La actividad y la estructura de funcionamiento que tiene nuestro cerebro está hecha para crear. Nuestra condición natural es la creatividad, todos somos creativos y todos estamos creando continuamente, aunque no seamos conscientes de eso o no le demos mayor importancia a cada creación que nosotros llevamos a cabo. La creatividad es una forma de resolver problemas. Otra cosa que es muy importante es que tengamos siempre claro que crear es materializar algo que está en nuestra mente. Si nosotros tenemos ideas, pero no las materializamos, o sea, si no las traemos a la existencia, a este mundo, entonces estamos siendo imaginativos, pero no creativos. Y otra cosa muy importante, como les decía, es que la creatividad no se relaciona únicamente con el arte, como erróneamente tendemos a pensar, sino con todos los ámbitos de la vida. Nosotros les pusimos en el Menti algunas posibilidades, pero estoy segura de que ustedes pueden descubrir muchas otras áreas de la vida cotidiana en las que son tremendamente creativos. Ahora, ¿cómo funciona el pensamiento creativo? Bueno, el pensamiento creativo está relacionado con el hecho de establecer conexiones. Nuestro cerebro trabaja de forma asociativa, es decir, que compara, integra y sistematiza una gran cantidad de información a medida que va funcionando. Y para prueba basta un botón. Podemos hacer un ensayo rápido de esto. Si yo les pido, por ejemplo, que piensen en la palabra música, y luego les digo que traten de relacionarla con algo más, pronto van a ver que es muy fácil vincularla con otras palabras.
Luego van a ver que, así como la van a ir vinculando con palabras, van a ir vinculando la palabra música con ideas y después con conceptos. Y conforme vayamos avanzando en este ejercicio, lo mismo va a pasar con las imágenes o con los símbolos. Va a haber imágenes y va a haber símbolos que también van a ser asociables a la palabra música. Este proceso ocurre porque de manera natural entendemos que un saber asociado a otros saberes representa siempre un conocimiento que es mucho más rico, un conocimiento que es mucho más fácil de recordar y sobre todo un conocimiento que es más útil. Ahora, otra cosa importante que hay que decir es que la creatividad es un proceso individual, pero también es un proceso social. Por eso debe formar parte del funcionamiento natural de nuestra investigación personal, pero también de la investigación que se hace en grupo, de la investigación que se hace en los seminarios. Y la creatividad, desde luego, y esto para volver sobre el argumento que traíamos antes, debemos tener siempre en cuenta la creatividad al momento de buscar maneras de transmitir los conocimientos que nosotros obtenemos como resultado de la investigación. Yo debo decir que para mí investigar es un proceso creativo. Cuando nosotros decidimos empezar a estudiar sobre un tema o analizar algún fenómeno, lo primero que hacemos es ir a buscar las fuentes que nos van a permitir eso que a nosotros nos interesa. Esa búsqueda que nosotros lanzamos, la manera en que decidimos ir a buscar, la manera en la que después vamos registrando las fuentes, las vamos agrupando, las vamos clasificando y finalmente las vamos cruzando para obtener un conocimiento, ese es un proceso creativo. Y el proceso creativo sigue adelante cuando nosotros decidimos plasmar esos conocimientos en un artículo académico, por ejemplo, o en una tesis o en un libro. La manera en la que nosotros estructuramos nuestros argumentos para decir lo que tenemos que decir respecto a un tema es un proceso creativo también. Este es un proceso creativo que desde luego se aplica a una forma de comunicación que está dirigida a nuestros pares académicos. Es algo que se llama difusión. Pero aquí lo que nos interesa también hablar es cómo el proceso creativo se tiene que adaptar y cuál es el papel que la creatividad tiene para transmitir la investigación histórica a públicos que son cada vez más amplios y más cambiantes, como esos públicos de los que hemos venido hablando. Y aquí me gustaría, Antonio, que tú nos comentaras un poco, ¿cómo piensas que funciona la creatividad cuando hablamos de dirigirnos a estos otros públicos a los que queremos que llegue la historia de la música? Sí, yo creo que, así como hemos dicho que finalmente cuando traemos esta gente del pasado y resucitamos a los muertos, siempre nosotros trazamos incluso el perfil de esa persona, ¿no? De esas personas del pasado. Nos imaginamos incluso su cara, cómo están vestidos y todo esto, ¿no? Si esto lo logramos hacer con las personas del pasado, y es algo de lo que llamamos imaginación histórica, creo que es algo que tendríamos que hacer también en el presente con el público al que nos queremos dirigir, ¿no? Ese público amplio. También pensar en a quiénes nos vamos a dirigir. ¿Va a ser a niños? ¿Va a ser a jóvenes? ¿Va a ser adultos mayores? O sea, cada público requiere de un lenguaje distinto, de un lenguaje que realmente pueda conectarnos con ese público, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión que reta a la creatividad, ¿no? Encontrar, bueno, primero conocer, pero después encontrar los elementos comunicativos justamente para llegar a esas personas, ¿no? Eso me parece que es algo muy importante. Y luego me parece otra vez que tiene que ver también con la convivencia, el intercambio con colegas de otras disciplinas y el contacto con la tecnología, ¿no? Otra vez vuelvo a insistir en el asunto del conocimiento de frontera, que es, me parece que es lo que nos lleva a ser creativos también en este sentido de cómo comunicar. Yo hace rato un poco hacía alusión a estos colegas que manejan la divulgación significativa, ¿no? Ellos son arqueólogos que llevan muchísima ventaja en cómo comunicar el patrimonio arqueológico a la gente. Entonces nosotros nos tenemos que acercar a ellos y así es que se produce conocimiento y se producen las maneras de comunicar, ¿no? Y por otro lado, la propia tecnología, es que es maravilloso cómo de repente han salido tantos recursos tecnológicos que cuando uno los ve, empieza a imaginar lo que podrías comunicar a través de eso. Plataformas que te permiten no solamente meter texto, sino darle forma a ese texto, meter imagen, meter recursos sonoros, y esto empieza a, quien se deja pues tocar por esto, empiezas a echar a volar la imaginación, ¿no? Y empiezas a ser mucho más creativo, pensando en tus propias investigaciones puras y duras de un nivel científico,
cómo las puedes adaptar a esas nuevas tecnologías y esos nuevos lenguajes, ¿no? Y creo que un poco retomando esta cuestión de la adaptación, para transmitir este conocimiento, esto que tú dices, hablar el idioma o el lenguaje de la persona que va a recibir estos conocimientos que nosotros queremos transmitirlo, bueno, esto es algo que se conoce con el nombre de divulgación. Y es algo que se ha convertido también en una de las preocupaciones más recientes del seminario y que se ha traducido en la elaboración de una cantidad significativa de materiales que justamente lo que buscan es hacer esta transmisión de conocimientos, es comunicar esta historia de la música de la catedral a quien esté dispuesto a escucharla. Y aquí creo que sería muy interesante que Isaura nos platicaras un poco cómo se lleva a cabo el proceso creativo en la elaboración de materiales digitales que se están creando ahora para esto que se llama Red Digital Musicat. Claro, yo les voy a compartir, un minuto, les comparto mi pantalla y con mucho gusto. Excelente. Pues sí, a mí me ha tocado estar en este proceso creativo para este nuevo proyecto que es la Red Digital Musical. Entonces les voy a compartir cómo es la elaboración de un material para la divulgación. Acá las ideas, la imaginación, incluso los juegos, las bromas, hacen y se generan, son las que generan este trabajo. Entonces, esto que está diciendo Caro, que es muy importante, ¿no? Investigar es un proceso creativo. Ok, la Red Digital Musicat, que es lo que estamos trabajando ahorita, es un nuevo proyecto que tiene como objetivo la divulgación del patrimonio musical que se resguarda en los archivos catedralicios. Todo este gran trabajo que se ha hecho, que ha hecho Musicat a lo largo de 20 años, lo que se está pretendiendo ahorita hacer es la interpretación de la base, de esas mismas bases de datos, pero ahora con otra mirada. Si bien estas bases se crearon para la difusión, ahora lo que nosotros queremos hacer es vestir a personajes del pasado para vincularlos con nuestro lado más humano, ¿no? Entonces, ya somos muy diferentes a alguien que vivió hace 400 años. Sin embargo, hay un camino por el cual nos podemos vincular con estos personajes y es a través de nuestras emociones, de todo lo que sentimos, de todo lo que creemos, porque al igual que ellos, tener miedo, angustias, pasión, eso ahora es algo que compartimos con ellos. Entonces, para hacer esta red, este proyecto de divulgación, lo que tuvimos que hacer fue inventarnos una metodología de trabajo porque pues nosotros tampoco lo sabíamos. Básicamente para organizar un poco el trabajo, lo que hicimos fue organizar en equipos de trabajo y cada uno de ellos porta una mirada distinta. Tenemos el área 1, donde están encargados de hacer toda la búsqueda de información dentro de las bases de datos, tanto de Musicat, las de actas de cabildo, papeles de música y libros de coro, como otras plataformas digitales como el AGN o el AGI, que toda la información que nos pueda ayudar a vestir a nuestros personajes. Se hace trabajo de paleografía, trabajo más rudo, pensándolo como en un rastreo histórico. Tenemos el área 2, que son nuestros compañeros que hablan el lenguaje binario, o sea, todos los ilustradores, todos los diseñadores digitales, ingenieros, que ellos van a ser fundamentales para crear el soporte de la red digital. Tenemos el área 3, que son comunicólogos, y ellos nos están ayudando a crear los materiales, a la fotografía, al diseño, a las ilustraciones. Y por último tenemos al área 4, que es la divulgación de la divulgación. Ellos se encargan de las redes sociales, de hacer que todo nuestro trabajo que se está generando salga al gran público. Y bueno, nos inventamos, ahora con la pandemia, los miércoles para tallerear. En este momento es cuando la interdisciplina está trabajando. Todas las áreas se juntan para discutir las propuestas, para ir sugiriendo, para dar opiniones, para ir construyendo poco a poco entre todos estos materiales. Y entonces, básicamente es como trabajamos. Y ahora sí, les voy a presentar esto, que es nuestra primera infografía, yo espero que de muchas, que habla sobre los instrumentos de la capilla de música del siglo XVI y XVII. Si ustedes tienen la oportunidad de darse una vuelta por la red,
se van a dar cuenta que hay muchos materiales que hablan de personajes, cómo se relacionan con las instituciones, cómo fue su vida, líneas del tiempo. Sin embargo, nosotros teníamos la necesidad de, como es un proyecto que tiene que ver con la música, hacer un espacio donde la música suene, donde estos instrumentos que ya no son tan comunes escucharlos, tengan vida de nuevo. Y entonces, en esta que es la infografía, tenemos varios elementos y estos fueron los que fueron tallereados, los que se fueron creando para poder hacer en conjunto esta infografía. Por un lado tenemos las ilustraciones, por otro lado tenemos acá nuestras definiciones, las grabaciones y el diseño y programación digital. Ahora, para cada uno de estos elementos, como mencioné, se hizo todo el proceso de asociaciones, de lluvias de ideas, y entonces más o menos intento ilustrar. No fue así de sencillo, pero más o menos así pasó, ¿no? ¿Cómo lo ilustramos? Y entonces, después de ver todas las posibilidades, de ir buscando, a lo que llegamos fue que lo mejor que podemos utilizar en esta infografía fue ocupar el Sintagma Musicum de Michel Pretorius, del siglo XVII, en donde consigna a muchos instrumentos de la época, y bueno, ese fue el que nosotros decidimos ocupar. Tenemos las definiciones. Es importante que en nuestro público, como establezcamos vínculos y canales de comunicación con nuestro público. Es decir, que hay palabras que son especializadas para los contextos o palabras que son en desuso. Entonces era importante hacerlas sencillas, hacer las definiciones para que supieran de qué estábamos hablando. Cada uno de estos instrumentos tuvieron su palabra azul para saber cómo, de qué estábamos hablando. Ahora, las grabaciones. Si bien es cierto que dentro de nuestro proyecto tenemos varios compañeros que son músicos y algunos de ellos tocan instrumentos antiguos, no los tenemos todos. Entonces, lo solucionamos todas las grabaciones gracias a las aportaciones que hicieron músicos especializados en música antigua y nos aportaron pequeñas grabaciones donde lo más importante era mostrar la sonoridad de cada uno de estos instrumentos. Y por último, todo esto no tiene sentido si no es que lo tenemos dentro del soporte digital, que es el que estamos trabajando ahorita. Y nuestros compañeros de diseño y de programación digital, ellos también tuvimos que encontrar la forma de comunicarnos con ellos para que fuera fácil explicarles qué es lo que nosotros queríamos y necesitábamos, y ellos nos dijeron qué es lo que nos podían aportar y cómo podíamos ir desarrollando. Entonces, ellos también lo solucionaron con el lenguaje JavaScript, HTML, CSS y Adobe. Ahora, aquí está la capilla de música y se las voy a mostrar en un momento, pero ahí está el código QR para que si ustedes la quieren escanear y acompañarme, lo puedan hacer. De todas formas, yo voy a presentarlo aquí. Ahorita vamos a ir hacia ella y me gustaría que la escucharan conmigo para que sepan cómo es que quedó. Entonces, si ustedes van a la infografía, aquí pueden pulsarle en cualquiera de las etiquetas y les van a aparecer el nombre de la pieza, el autor y el intérprete de estas pequeñas grabaciones. Entonces, vamos con esta. Y cada una de estos botones pueden encontrar ustedes el sonido de cada instrumento y aquí va a aparecer, va a ir cambiando poco a poco las definiciones y ustedes pueden explorarlo con mucho gusto. Y para nuestra buena suerte también tenemos cómo es que suenan todos juntos. De esta forma es que nosotros pasamos de la teoría a la práctica. Así es como nosotros creemos que la creación es un proceso individual y social, como lo había mencionado Caro,
todos nosotros, con cada una de nuestras propias habilidades, gustos, perfiles académicos, es que hemos aportado desde nuestra individualidad a hacer un proceso colectivo para que cada uno de estos materiales tengan distintas vistas y que se complementen. Y bueno, el principal objetivo que tiene esta red digital es, a partir de crear nuestros materiales, compartir la emoción. El proyecto de la red digital lo que quiere compartir es la emoción que a nosotros como integrantes nos mueve, que es la pasión y el gusto por la música. Y todos estos materiales, pues plasmar todo lo que hemos aprendido por tantos años. Alcanzar a quienes gustan de curiosear en la historia, en la música, y sobre todo lo que nosotros queremos es inspirar a que se animen a imaginar, pero que sobre todo que se animen a crear. Gracias, Isa. Bueno, de esto que nos acabas de contar, yo quiero rescatar algo que me parece fenomenal, que es la cuestión de la emoción. Tú nos hablas de esta emoción que es la que estimula el proceso creativo de quienes están detrás de estos materiales digitales para la divulgación, pero creo que la emoción es justamente eso que conecta con el usuario. Y no solamente con el usuario, sino con el proceso creativo del usuario, porque la transmisión de esta emoción es idealmente la que va a llevar, o la que nosotros esperamos que lleve a quien se acerque a los productos digitales de la red digital musical, a construir su propia interpretación del pasado musical. Cuando alguien que se acerca a estos materiales y logra eso, creo yo que es justo cuando se establece una verdadera comunicación entre los investigadores y el público. Y es ese tipo de contacto el que nosotros queremos establecer hoy con ustedes, pero también en todos los días que están por venir. Y por eso quiero hacerles una invitación. Por favor, tengan a la mano sus teléfonos. Les voy a compartir un código QR que ustedes pueden escanear. Los quiero invitar a que naveguen en nuestra página web. Si ustedes escanean ese código QR que tienen ahí, van a ir directamente a la página principal. También pueden llegar con esta dirección que tienen ustedes abajo del código, que es www.musicat.unam.mx. Por favor, hagan la prueba en este momento o tomen una captura de pantalla por si quieren dirigirse ahí en algún otro momento. Yo los voy a llevar rápidamente a esa página principal, que es esta que están viendo ustedes en este momento, y los voy a invitar calurosamente a que vayan directo a la pestaña que dice Descubre. En esta pestaña que dice Descubre, ustedes van a ver desplegados un menú donde están todas nuestras herramientas digitales. La primera de estas herramientas es la red digital musical, de la que nos acaba de hablar Isaura. Isaura, ¿quieres decirnos alguna otra cosa más sobre esta red digital? Sí, claro. Si ustedes le pican, pueden encontrar videos, pueden encontrar música, bueno, otras pequeñas grabaciones. También tenemos perfiles, líneas del tiempo. La verdad es que está interesante. Gracias. La siguiente es la base de datos de actas de cabildo y otros ramos, que tal vez nos puede explicar un poco mejor Antonio. Sí, de manera muy rápida, hace rato yo comentaba que hay un grupo de sacerdotes, todavía existen varias catedrales, que son los encargados de administrar las catedrales, son los que toman las decisiones de la fábrica de la catedral, de todo lo demás, o sea, de la construcción, las reparaciones, pero también todas las que tenían que ver con música y músicos. Esa información nosotros la sacamos de la documentación, la transcribimos y la metemos justamente a esta base de datos. Eso en gran medida es lo que proporciona la información a través de la cual pues nosotros podemos reconstruir la vida de las personas, de los músicos y de todas las personas que estaban ligadas a la música en la catedral. Bien, la siguiente herramienta que tenemos aquí es la base de libros de coro, que es como una especie de librería digital con los cantorales, en donde ustedes van a poder hojear algunas partes de esos grandes libros que se utilizaban en la liturgia y también van a poder ver algunos datos relacionados con la materialidad de estos objetos que son verdaderamente fascinantes. Lo que sigue es la base de datos de papeles de música, que como les comentaba hace algunos momentos, es esa base donde ustedes van a encontrar bastante información relacionada con esos papeles de música, con esas partituras que están dentro del archivo de la catedral y que ya han sido catalogados. Y la última herramienta que aparece aquí es la colección Estrada. Esta no es una base de datos, este es un repositorio digital
de donde ustedes pueden obtener imágenes en alta resolución de las obras que están contenidas en este fondo. Ahora bien, quisiera que si, ahora que estuvimos hablando, si escucharon algo que les llamó la atención, si les gustó lo que están viendo aquí, si quieren ponerse en contacto con nosotros, por favor escríbanos. En esta pestaña de que dice participa, fui a donde dice contacto y aquí están nuestros datos. En nuestro correo electrónico está aquí abajo, es musicat.web@gmail.com. Escríbanos, por favor, nos dará mucho gusto saber de ustedes. Ahora bien, para seguir con el diálogo, me gustaría saber si tenemos preguntas o comentarios de nuestro público. Sí, tenemos varios que por aquí nos han hecho favor de consignar en el chat. ¿Quieres que los vaya leyendo? Ok, bueno, aquí tenemos un comentario de Talía Velasco que dice: buenas tardes, qué afortunada confluencia entre el Seminario Musicat y el INA. Felicito por estas iniciativas de difundir y divulgar. Después tenemos otro comentario de Saadi Nolasco que dice: hola, buenas tardes desde Baja California. Bueno, es un saludo desde Baja California. Después tenemos a Celia Ramírez, que nos dice: no solo los historiadores se han visto lentos. Esta pandemia viene mostrando que usar las tecnologías cotidianamente no implica conocer sus potencialidades para el avance del conocimiento científico. Pues sí, creo que nos estamos viendo lentos, y eso que llevamos más de un año de pandemia, ¿no? Pero bueno, me parece que algunos estamos tratando de aprender, ¿no?, de estas nuevas tecnologías. Y bueno, aquí hay un comentario de la doctora Lucero Enríquez que dice: a veces parece que se usa la jerga digital más bien para estar a la moda en el mundo de las palabras, pero los contenidos y formas de comunicación permanecen sin cambio. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Yo me quedo un poco perpleja, porque, bueno, no sé, las formas de comunicación permanecen sin cambio. ¿En qué sentido? Yo creo que más bien las formas de comunicarnos han cambiado tremendamente. Es cierto que utilizamos la palabra digital como para referirnos a todo lo que tenga que ver con tecnologías. A veces ni siquiera estamos bien seguros de a qué podemos nombrar como digital, pero sí definitivamente creo que este cambio tecnológico ha afectado a nuestra manera de comunicarnos. Estoy pensando rápidamente, por ejemplo, que muchos de nosotros ahora preferimos mandar un mensaje por WhatsApp o optar por una comunicación escrita, cuando antes lo más sencillo era tomar el teléfono y llamarnos. Entonces yo en ese sentido creo que sí ha habido un cambio en las formas de comunicarnos. Creo que... Sí, adelante. No, adelante. Ok, bueno, no sé si se refiere justamente a este asunto del lenguaje académico, ¿no? Que a veces las palabras en la jerga académica pareciera que no tenemos justamente esa capacidad siempre de adaptar ese lenguaje a los nuevos lenguajes que nos exigen este tipo de tecnologías, ¿no? O sea, usamos este tipo de medios como YouTube, como, no sé, otras tecnologías, otras plataformas, otras redes sociales, y de repente no todos los historiadores y no todos los científicos sociales pues están por la labor, ¿no?, de adaptar, creo yo, esos mensajes, ¿no?, a un lenguaje mucho más accesible, que es un poco de lo que hemos estado hablando a lo largo de esta charla, ¿no? Bueno, y yo creo que aquí, un poco hablando de esto que tú acabas de decir, creo que también en este sentido habría que pensar no solamente en una cuestión de adaptación del lenguaje, sino que tendremos que buscar, y deberíamos estarlo haciendo ya, nuevas maneras de intercambiar conocimientos y de incluso programar eventos como este que puedan llegar mucho más lejos, ¿no? Un poco creo que en esta primera etapa de pandemia tal vez lo que vimos es que se estaba tratando de forzar lo que había sido la manera de hacer eventos académicos en un ambiente que no era digital a lo digital, y eso hacía que quedaran las cosas a veces un poco acartonadas. Bueno, siento que la oportunidad que nos está dando una circunstancia como esta es justamente probar hasta dónde es posible que la tecnología nos haga tener acercamientos que sean mucho más fluidos, mucho más dinámicos y mucho más interesantes en ciertos aspectos. Bien, tenemos más comentarios. Sue Montiel, que dice: y el propio material de estudio, las actas, los papeles de música y los libros de coro requieren la interdisciplina. Es muy enriquecedor conocer todas las perspectivas.
Después aquí hay una pregunta de la doctora Lucero Enríquez. Dice, le pregunto a los panelistas, ¿cómo librarnos del pequeño pedante académico que los investigadores llevamos dentro? Esta es interesante. ¿Alguien quiere responder? ¿Cómo librarnos Bueno, yo creo que es una tarea complicada. No siento que es una tarea complicada porque un poco creo que incluso lo comentábamos en algún otro momento, esta idea de que uno goza de ciertos privilegios o en cierta medida es mejor que los otros porque tiene una formación académica, es algo con lo que uno crece. Es algo que a uno le van inculcando desde que está en etapas muy tempranas de la carrera y después es difícil deshacerse de él. Yo creo que el primer paso sería mirar, como nos decías tú, a los públicos que están allá afuera y preguntarnos realmente hasta dónde queremos que llegue nuestro conocimiento. O sea, si queremos que eso que nosotros estamos produciendo se quede en un círculo muy elitista hasta cierto punto, muy limitado, está bien. O sea, creo que todas las decisiones son perfectamente válidas, pero si queremos llegar más allá para que otros puedan gozar como nosotros y sentir esta necesidad de proteger el patrimonio que nosotros sentimos, entonces definitivamente tenemos que despojarnos de todos nuestros prejuicios y de todas nuestras no sé, todos estos tropiezos o ideas de las que de alguna manera nos hemos ido adueñando a lo largo de nuestra formación para caminar un poco más libres en ese camino, ¿no? Y creo que esto es difícil porque a veces uno tiene miedo, ¿no? Dice, bueno, si yo entro por el otro camino, a lo mejor la otra comunidad ya no me va a hacer caso. Yo creo que es una decisión que definitivamente hay que tomar, pero que hay que tomarla pensando siempre en qué tanto queremos que eso que amamos hoy día sobreviva después de nosotros. Yo lo pensaría como, ¿para qué queremos nuestras investigaciones? ¿Para qué queremos hacer toda esta búsqueda de información, creación y materiales? ¿Para dónde va? ¿No? O sea, ¿qué fin tiene hacer todo esto si es solamente por el gozo propio y el ego? O si justamente lo que dices, Caro y Antonio, ¿no? Quiere que se trascienda y pues no lo sé, yo creo que al final también el crear un contenido académico también es una posición crítica y política. Entonces, ¿para dónde queremos hacer? ¿Para dónde queremos que vayan lo que nosotros hacemos? ¿Para crear, para construir o para destruir? ¿No? Gracias, Isa. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Luis Gustavo Galmán Ortega dice, parece que el mundo digital y globalizado nos orilla a dominar más de una disciplina. Bueno, yo ahí quisiera decir, creo que sí, pero no sé si la palabra es dominar. Es decir, me parece que cuando trabajamos en estos equipos interdisciplinarios, es en donde uno se da cuenta de que, claro, tú puedes allegarte, esa sería mi postura, puedes allegarte a algunas técnicas, a algunos métodos, a algunos elementos de otras disciplinas, siempre en función de lo que estamos estudiando y, o sea, como objeto de estudio, pero también de cómo lo queremos comunicar, ¿no? En ese sentido, sí, creo que hay un aprendizaje de diversas áreas, pero también está la otra posibilidad, que es justamente el aliarte con quien sí lo sabe hacer. Es decir, yo como historiador a lo mejor no soy capaz de producir una película, ¿no? Una película de carácter histórico, pero sí me puedo aliar con un cineasta que conoce los lenguajes propios del cine y podemos hacer una alianza muy interesante. Entonces, quizá no se trata de que nos metamos a estudiar todas las carreras para tener los conocimientos, sino justamente eso, enfocar qué es lo que queremos estudiar o qué es lo que queremos comunicar en solitario, pero muy de preferencia, yo diría, en equipos interdisciplinarios. No sé si mis compañeras tengan alguna aportación al respecto. Yo concuerdo en esto que tú dices. Creo que no se trata de dominarlo todo. O sea, es una tentación muy grande, ¿no? Porque uno dice, bueno, quiero saber esto y quiero saber esto otro y quiero saber esto otro, pero sabemos que especializarse lo suficiente en más de un área es completamente difícil, porque si de por sí hacerlo en una sola área ya representa un gran reto, realmente dominar varias áreas es una labor titánica. Pero yo creo que sí lo que se necesita es una apertura mental para aprender ciertas cosas que nos pueden ayudar a comunicarnos mejor con la gente que sí es especialista en esas otras cosas, ¿no? Porque creo que ahí es cuando trabajamos en los equipos, a veces el problema de comunicación está ahí, que cada quien
domina solamente las terminologías de su área, las metodologías de su área, los temas de su área, y a la hora de que entra en interacción con otros especialistas, es complicado tratar de decirles a los otros qué queremos o a dónde queremos llevar, o explicarles que a lo mejor nosotros vemos una solución al problema de ellos desde nuestra perspectiva, cuando no tenemos como algunos conocimientos comunes. Y esto me hace pensar, por ejemplo, que en algunos momentos hemos tenido seminarios donde hemos participado todos, y que justamente uno de los desafíos que nos hemos propuesto es tener como algunas lecturas, por ejemplo, que nos sirven como de marco conceptual o de marco teórico, y que todos tratamos de adaptar haciendo una especie de ejercicio de transdisciplina. Es decir, bueno, estas son nuestras bases, cada quien jale, lleve agua a su molino, pero estas son las bases que nos van a permitir de alguna manera converger a todos y encontrarnos. Y creo que es un ejercicio sumamente interesante, porque se ha revelado muy útil para lograr nuevas cosas y para construir conocimientos en esta zona de frontera entre disciplinas de la que hablabas tú, Antonio, hace unos momentos. Gracias. Y tenemos más comentarios. Celia Ramírez dice, excelente pregunta sobre la interdisciplina y las respuestas desde la experiencia personal. Estoy muy de acuerdo en que el nuevo conocimiento se produce en la frontera del trabajo de las disciplinas. Y tenemos también comentario de Araceli Rodríguez. Dice, muchos saludos a todo el equipo del Seminario Musicat. Gracias por estas iniciativas. Es un gusto escuchar a la doctora Sacristán. Después tenemos a Norma Peña, que tiene una pregunta. Dice, ¿tienen alguna propuesta para generar esa difusión de las investigaciones con el fin de que llegue a la mayor cantidad de personas y no solo a especialistas? Bueno, pues ahí está la red digital Musicat, ¿no? Justamente, no sé si quieran decir algo. Sí, creo que no hay como una receta como para decirle A, B y C. Sin embargo, lo que le podemos decir desde este trabajo de la interdisciplina y de la creación es de que se animen. O sea, al principio va a ser muy difícil, va a ser complicado, uno se va a dar muchos tropiezos, uno va a hacer y rehacer un material por lo menos 10 veces, pero hay que estar también siempre pensando en quién nos está leyendo, en quién, hacia quién queremos llegar. Entonces, creo que lo único que pudiera decirle es que ya se tiene ya el material, se tiene mucha investigación. La cosa de dar el paso hacia la divulgación es prueba y error, y animarse a crear cosas. En realidad creo que sí lo hacemos. O sea, el platicar lo sabemos hacer, el conversar rico, el compartir lo que nosotros hemos, lo que nos emociona, sí lo sabemos hacer. Cuando alguien está hablando de lo que más le apasiona, le brillan los ojos. Entonces, solamente es eso, es como animarse a hablar sobre ello y a buscar, inventarnos formas, porque sí las sabemos. O sea, creo que sí lo sabemos hacer, solamente hay que aventarnos a intentarlo. Gracias, Isa. No sé, Caro, ¿querías comentar algo? Bueno, esto creo que Isaura puede saberlo también mejor que yo, pero creo que parte de las iniciativas que se están llevando a cabo para dar a conocer estos productos digitales que se están haciendo ha tenido que ver con la introducción de componer el proyecto en redes sociales, ¿no? Era algo que no nos pasaba ni remotamente por la cabeza hace unos años, y que de pronto se reveló como una necesidad, ¿no? Bueno, ya creamos, como dice Isauro, nos atrevimos a crear, a hacer cosas nuevas, bueno, y ahora cómo las hacemos llegar a otro público. Creo que la cuestión del sitio web, que ha sido mucho más alimentado que en otros momentos, la cuestión de abrir espacios en las redes sociales, bueno, eso también es una fuente que nos ayuda a difundir lo que, bueno, a difundir, no, a divulgar lo que estamos haciendo. Y que sería, bueno, también si tienen la oportunidad de buscarnos en redes sociales, bueno, se los agradeceríamos muchísimo. Sí, justamente yo quisiera también agregar eso, ¿no? Que finalmente el hecho de que hoy estemos aquí tratando de comunicarnos con ustedes tiene la finalidad en gran medida de que visiten nuestro sitio web, especialmente la parte que es la red digital Musicat, ¿no? Ahí, pues nosotros mostramos, Isaura mostró el proceso de elaboración de uno de los materiales, que es esta infografía de la capilla musical, ¿no? De este grupo de músicos que estaba al servicio de la catedral en otras épocas. Pero ahí tenemos videos, ahí tenemos música, ahí tenemos las biografías o las líneas del tiempo de personajes, hay imágenes, hay un montón de
de cuestiones que nos parece que pueden ser muy interesantes a nivel de divulgación, que las entiende un público amplio. Y una de las cosas que a nosotros nos interesa muchísimo es interactuar con ustedes, que ustedes nos puedan hacer todos los comentarios que quieran, incluso comentarios críticos, que a veces son los que más ayudan, para justamente tratar de mejorar el trabajo y de cada vez llegar a un público más amplio de manera más efectiva, ¿no? Entonces, invitados, por favor, a visitar la red digital Musicat. ¿Y qué más tenemos por acá? Creo que ahí tenemos, solamente como una acotación, creo que de hecho dentro de la red digital, al final de que ustedes terminan de ver los videos o la línea del tiempo, tenemos como una herramienta de retroalimentación, que es un pequeño cuestionario que les pedimos que si ustedes llegan a él, se tomen medio minuto para hacerlo. Todo lo que ustedes nos puedan decir sobre esos materiales, de verdad, es muy importante para nosotros. Su retroalimentación es tremendamente valiosa. Bien, ¿qué más tenemos acá? Isela Peña dice, totalmente de acuerdo en que la historia es maravillosa. Claro, es nuestra responsabilidad liberarnos del lenguaje incomprensible para transmitirla. Muchas felicidades a panelistas, gran placer escucharlos. Muchas gracias. Después tenemos a Charlie Alfaro que dice, excelente observación. La carencia en la capacidad de comunicar apropiadamente hace que las diferentes audiencias pierdan el interés en diferentes disciplinas. Pues sí, ahí está, ¿no? La materia aburrida. Después tenemos a Ruth Santa Cruz que dice, al investigar en los archivos es muy divertido comenzar a imaginarse a las personas del pasado, cómo se sentían, qué pensaban y cómo vivían. Claro, pues es lo que yo le llamo resucitar a los muertos finalmente, ¿no? Isaías Daniel Bautista dice, es relevante el papel de los medios digitales, las tecnologías, pero también ligarlo con la forma tradicional de investigación para que se logre un mayor conocimiento. Sí es lo que comentabas, ¿no, Caro? Que finalmente no pretende sustituir las maneras tradicionales de investigar, sobre todo, pero sí complementarlas, sí ayudar a comunicar un público más amplio, ¿no? Y también facilitar la tarea de los investigadores, independientemente de en qué nivel se encuentren o qué salida le quieran dar a sus productos, porque no es lo mismo poder acceder desde cualquier lugar del mundo a estas bases de datos que nos den una noción de lo que vamos a encontrar en el archivo, que ir directamente al archivo a ver qué nos encontramos. O sea, creo que las ventajas también de estas herramientas es que nos permiten tener más inmediatez en el manejo de los datos y nos permiten tener una idea más clara de lo que vamos a encontrar antes de encontrarnos con eso. O idealmente eso es lo que se espera que hagan estas herramientas. Después tenemos comentario de Amaranta Trujillo. Dice, es muy grato trabajar en equipo para la red digital Musicat. Distintos puntos de vista de las diferentes áreas se conjuntan para lograr un trabajo en común que es un gusto compartir. Saludos a los integrantes del seminario que están conectados y que están echando porras. Finalmente estamos tratando de mostrar un trabajo que es de todos, ¿no? Después tenemos a Hilda Islas, pregunta, ¿cuánto tiempo les ha llevado este proyecto? ¿Quién quiere responder? ¿La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3? La preetapa. La preetapa. Es que esa es la parte más complicada. O sea, años más, años menos, creo que el seminario trabajando tiene creo que alrededor de 20 años. ¿O me equivoco? Más o menos son 20 años. Ha ido... 19. Bueno, 19 años. Hemos ido en diferentes etapas realmente. La primera de estas etapas fue la creación de las bases de datos, de las bases electrónicas, y estuvimos trabajando mucho tiempo en estas bases, en estas 3 bases, libros de coro, papeles de música, actos de cabildo, de manera separada. Es hasta hace un tiempo relativamente reciente, y aquí sí no estoy segura de cuánto tiempo es que empezó el proyecto de Red Digital Música, que justo en realidad surgió porque lo que queríamos era encontrar una manera de que esos conocimientos que había de manera aislada en las 3 bases se pudieran interrelacionar, porque nos habíamos dado cuenta trabajando en el archivo que hacíamos muy buen clic trabajando en actos de cabildo o en papeles de música, por ejemplo. A veces yo encontraba cosas que iba y les preguntaba a los de actos de cabildo y entonces ellos sabían más sobre eso que yo había encontrado y viceversa. Y entonces este complemento dijimos, bueno, hay que hacerlo de alguna otra manera para que pueda lucir mucho más, porque si no las bases de datos pues solamente estaban siendo consultadas por especialistas que estaban buscando, bueno, información para tesis, para artículos, para este tipo de materiales,
Y cuando empezamos a idear este otro proyecto, bueno, nos dimos cuenta que tenía un alcance distinto, que justo haciendo converger estas tres bases de datos se podría lograr algo mucho más rico, que no llegara solo a los especialistas, sino a este público en general que nos interesaba tanto. Pero este es un proyecto que tendrá, ¿cuánto tiempo tiene, Isa, más o menos? Como 4 años, más o menos. Un proyecto alrededor de 4 años que está, si no me equivoco, en su segunda etapa. Y es probable que haya otra más. Sí, esperemos que sí. Hay muchas cosas que compartir. Hay un montón de cosas. Muchísimo. En verdad. Yo creo que si ustedes navegan por nuestro sitio web, www.musicat.unam.mx, van a encontrar que ahí está la historia del proyecto reflejada, aparte de que hay una síntesis histórica que habla de quiénes somos y todo esto, y hay un video muy bonito además. Ahí uno puede ver las diferentes etapas reflejadas en ese sitio web. En realidad surgió como un proyecto de investigación básica, además, ¿no? O sea, son bases de datos para la investigación, alimentadas por investigadores, y de esto salieron resultados de investigación, aparte de las propias bases de datos, pero estos resultados de investigación, lo que hacíamos era difundirlas. Entonces ustedes pueden encontrar en el sitio web las publicaciones de carácter científico, ¿no? O sea, memorias de coloquios, catálogos de música, ya hay un avance de los papeles de música catalogados de la catedral, en fin, ¿no? O sea, uno va a encontrar ahí justamente estas publicaciones de divulgación, de difusión, que todavía van a tener pues un lenguaje técnico, ¿no? Entonces a los interesados en estas áreas van a encontrar ahí cosas maravillosas, ¿no? Desde ningún punto de vista decimos que hay que tirar a la basura la difusión y la investigación básica que está detrás de todo esto. Pero después justamente vino el cuestionamiento de cómo hacemos para comunicar esto a un público más amplio, para salir al mundo y no quedarnos nada más entre especialistas, que seremos muy interdisciplinarios, pero que finalmente somos una comunidad científica, ¿no? Y ahí es donde entra justamente este tercer proyecto, este tercer momento, que es la Red Digital Musicat, que busca comunicarse con jóvenes, incluso con niños en un momento dado, y con un público mucho más amplio, que no es solamente el público de carácter académico, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ruth Santa Cruz, que dice, en las universidades hacen mucha falta materias que formen a los historiadores y científicos sociales en la divulgación. Completamente de acuerdo. No sé si quieran comentar algo. Yo creo que sí, o sea, concuerdo también. Creo que uno llega siempre a la formación universitaria con esta idea de que va a ser un profesional altamente especializado y capacitado, lo cual está muy bien, pero no hay que perder de vista que también está detrás siempre la necesidad de comunicar y que parte de ese entrenamiento en comunicación que creo que debemos tener todos los que nos dedicamos a las humanidades, está esta cuestión de saber dirigirnos a diferentes públicos. Y la divulgación creo que es una puerta de entrada formidable para tener ese tipo de entrenamiento. Claro, incluso también para la docencia es importante ser buen comunicólogo, o sea, pensar que no solamente se va a trabajar a nivel superior, medio superior, sino también llegar a los más chiquitos, o sea, los contenidos también hacia la comunidad de básico, de educación básica, es muy importante. Entonces, sí, y eso es algo que no viene en las currículas. Yo creo que sí, definitivamente. Yo me acuerdo que yo llevé una materia que se llamaba más bien difusión de la historia, ¿no? Entonces era ahí un híbrido extraño entre la difusión y la divulgación, pero no había una metodología para la divulgación. Había más bien, sí, reflexionamos, bueno, analizamos algunas películas históricas, etcétera, pero incluso el maestro hablaba de que no había que bajar el nivel del lenguaje porque era vulgarización, ¿no? Entonces, pues yo digo, bueno, pues sí es lo que queremos, ¿no? No de una manera despectiva, por eso usamos más bien a lo mejor el término divulgación, porque se trata justamente de hacer algo mucho más amplio, ¿no? Que pueda entender la mayor parte de la gente. Y la otra cosa que me parece importante, ahora creo que incluso el CONACYT habla de la creación de vocaciones científicas, una cosa así, ¿no? Y si uno hace el recuento personal de por qué estudió historia, en mi caso, o sea, pues podemos ver como las personas, los objetos, los contextos que te llevaron a enamorarte del pasado o a tener una pregunta, ¿no? A tener preguntas y quererlas resolver a partir de estudiar historia, ¿no? Imagínense que
estos grandes resultados de investigación que se producen en este país y en otros lugares se comunicaran a los niños y se comunicaran a los jóvenes. Estoy seguro de que más de alguno reaccionaría de manera positiva y diría, yo quiero estudiar esto, ¿no? Yo quiero saber más acerca de esto. Me parece que es muy importante también para esto, ¿no? Para despertar nuevas vocaciones. Y pregunta la doctora Lucero Enríquez, ¿les ha costado mucho trabajo hacer lo que están haciendo? ¿Ha sido disfrutable o sufrible? ¿Quién quiere responder? Yo, este, sí ha costado trabajo, no es tan sencillo, pero es altamente disfrutable. Es que de verdad pensar que nos vamos a mover a partir de las emociones, de que de lo que vamos a hablar es de lo que más nos gusta, sí tiene su rigurosidad, ¿no? No hay que perder de vista, ¿no? Lo que dice de, pues sí, hay un soporte académico que, que da el sustento a lo que estamos haciendo, pero ya la parte de la divulgación es muy divertida y sí es prueba y error, en muchos sentidos hay que volver a hacerlo, hay que volver a revisarlo, a cosas que se nos van, cosas que ya tenemos muy como en el chip, que cuesta trabajo como desenchufarnos, pero ya que uno va agarrando el patín es muy divertido, de verdad es algo muy gratificante. Carolina, ¿quieres decir algo al respecto? Bueno, yo concuerdo con Isa en todo esto que ella está diciendo. Es muy complicado, pero creo que la cuestión de tener la oportunidad de transmitir eso que a uno le apasiona, eso que uno ama tanto, hace que todo lo demás en algún momento valga la pena. O sea, de verdad creo que lo pensaba ya de la música, pero lo pienso ahora también de la historia y del arte. Creo que uno de los grandes placeres de todas las humanidades tal vez es hacer que otros la amen. Entonces, eh, creo que eso hace que todo lo que se sufre por el camino, por miles de circunstancias, o sea, desde todo el trabajo que implica, porque es, como dice, es un trabajo muy riguroso, de mucho tiempo, a veces puede ser muy desgastante. Bueno, eso, cuando uno ve los resultados y se da cuenta de que ha logrado hacer el clic con alguien más, yo creo que eso hace que valga la pena. Definitivamente, yo también estoy completamente de acuerdo. Hay momentos de sufrimiento, hay momentos incluso de tensión. Finalmente somos un grupo humano, ¿no? Y de diferentes disciplinas discutimos, a veces hasta nos peleamos porque así son las cosas, ¿no? Pero finalmente yo creo que estamos trabajando pues en la misma dirección y logramos resultados que nos parece, al menos a nosotros, que valen la pena, ¿no? Por eso requerimos mucho de que quienes nos están viendo y quienes nos vean después, porque esto se queda grabado en INATV, pues puedan acercarse justamente a lo que hacemos y serán muy bien recibidos sus comentarios en todos los sentidos, ¿no? Se trata de que esto mejore y que cada vez sea pues más efectivo justamente para transmitir estos resultados de investigación, ¿no? Y Berenice Robles dice, buenas tardes, dirección electrónica de dichos sitios, ¿algún correo a donde hacer llegar comentarios o dudas? No sé si creo que al ratito vas a poner una cortinilla, algo así, ¿no? Claro. Si no, se los podemos decir. Sí, puedo ponérselas incluso ahora para que nos escriban. Denme solamente un segundo. Para los que nos quieran escribir, aquí está. Por favor, escríbanos. Ahí tienen ustedes la dirección, musicat.web@gmail.com. Esta es la dirección electrónica del seminario. Sí respondemos los mensajes. Para los que quieran, bueno, aquí pueden tomar una captura de pantalla por si quieren, no les da tiempo de anotarlo rápidamente. Y la otra pregunta era sobre la dirección donde podían encontrarnos en internet. Bueno, esa es la que les voy a poner a continuación. Es esta que tienen aquí, como les mostraba hace un rato. Este es el código QR. Esto los lleva a la página principal de nuestro sitio web. La dirección es esta que está aquí abajo, www.musicat.unam.mx. Y para los más curiosos que quieran ir directamente a alguna de nuestras herramientas digitales porque les llamó la atención, pueden hacer también una captura de pantalla, yo se los recomiendo de eso que tienen ustedes aquí. Cada uno de estos códigos los lleva directamente a esta herramienta que tiene aquí la etiqueta, ¿no? Es la red musical, los catálogos de música, las actas de cabildo, los libros de coro y la colección Estrada.
hagan una captura de pantalla y después, cuando tengan más calma con sus teléfonos, pueden ir escaneando cada uno de estos códigos. Se van a mantener activos mientras esté activa la página y así que esperamos que sea muchísimo tiempo. Bien, tenemos acá otros dos comentarios. Jorge Alonso Martínez dice, hola, buenas tardes, muy buen trabajo. Quisiera saber si hay alguna base de datos similar, pero con música popular antigua. Similar, pero con música popular antigua. No que yo conozca, no sé si tú, Antonio, o Isa. No, como tal, no. Yo podría decir dos cosas más bien del siglo XIX. Una tiene que ver con que esto todavía no está, no están los catálogos de esto. Esperamos que no tarde mucho en salir. En la propia Catedral de México, que uno encuentra que increíblemente, o sea, de repente uno se imagina que en la catedral solamente hay música de carácter religioso, pero hemos encontrado incluso canciones de carácter profano y un poco subidas de tono, algunas de ellas, ¿no? Cosa que pareciera increíble para un archivo de la catedral. Esto se podría considerar entre la música más o menos popular, pero no tan popular porque tiene música escrita, es decir, no todo el mundo sabía leer música. Podríamos discutir si es popular o no, pero bueno, en algún momento eso va a estar disponible, ¿no? Y bueno, de hecho, uno de los materiales que tenemos alojados ya en la red digital, pues es una pieza muy bonita que es un vals que conmemora la demolición de un mercado que existía en lo que ahora es el Zócalo, ¿no? El Parián. Entonces, una persona compuso un vals justamente para conmemorar este momento en el que se demuele este mercado que existía desde la época colonial. Y es casi un paisaje sonoro porque uno va viendo cómo van cayendo las piedritas y cómo se levanta la polvareda a través de la música, ¿no? Entonces esto es algo muy interesante. Y lo otro que yo recuerdo es que la gente de la ENES Morelia, de la UNAM, me parece que en concreto Mariana Macera, más bien tienen una base de datos que tiene que ver con impresos populares mexicanos. Recuerdo que, por ejemplo, ahí están algunos de los impresos de Antonio Vanegas Arroyo, que entre los impresos hay varias letras de canciones. Yo no me acuerdo si hay notas musicales, pero las letras de algunas canciones populares pues están ahí, ¿no? Eso es lo que yo ahorita recuerdo. De algo más antiguo, pues es muy complicado porque finalmente sabemos que hubo muchas músicas de carácter oral y que solamente las conocemos a través de documentación como la de la Inquisición, que algunos de esos bailes y canciones fueron perseguidas y prohibidas, pero que yo sepa no hay una base de datos sobre esto, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos aquí? Comentario de Alejandra García. Dice, creo que toda enseñanza del arte y su historia en un contexto actual es difícil, pero no imposible. Y cuando realmente conocen la historia detrás de, la gente se queda como, wow. Así es el comentario. Pues esperamos que sí, que se queden como wow cuando vean los materiales de la red digital Musicat. Blanca Garza dice, les felicito enormemente que lograran trabajar en conjunto y alcanzar este proyecto y compartirlo con personas como yo. Pues invitada Blanca, invitados todos a navegar por nuestra red digital Musicat. Pues son todos los comentarios y preguntas que tenemos. Aprovecho para recordarles que no se pierdan el próximo conversatorio de nuestro seminario que va a ser el 18 de junio. Pues muchas gracias Antonio y muchas gracias Isaura por compartir conmigo este espacio. De verdad que ha sido una charla riquísima, ha sido un placer y para mí un gusto muy grande poder estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias, Caro, Antonio, es un gusto estar y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron hoy. Igualmente un placer y pues saludos a todas las personas que nos ven y nos verán. Claro que sí, esperamos tener noticias de todos ustedes pronto.